Bueno, compañeros, ahora vamos a empezar con todo el tema que es dibujo, netamente tal, como todo lo que sea aquí, todo esto vamos a utilizar, y algunos de estos, porque solamente no vamos a trabajar con sistemas 3D y todo eso, pero vamos a dibujar acá. Vamos a utilizar todas estas herramientas de dibujo hoy día. Ahora, en realidad. El primero es línea. Es importante saber que los parámetros, todos estos parámetros tienen una abreviación, ¿ya? Y que uno puede escribirla directamente, o sea, llega y escribe. Por ejemplo, para hacer una línea, presionas el comando L o escribir line también. Entonces con L, que es la más abreviada, y enter. A veces en vez de hacer clic acá y empezar la línea, a veces te conviene más rápido L y empiezas a dibujar inmediatamente. Y así utilizas las dos manos y ayuda a que sea más rápido el dibujo. ¿Qué nos dice línea? Aquí vamos a leer cada uno de los comandos, así que va a ser un poquito largo. Para borrar, suprimir o en la letra D. Entonces, por ejemplo, seleccionamos el objeto, delete en inglés. O érase, borrar. Ya, entonces ya, aquí nos dice que abajo especifica el primer punto. Las líneas siempre empiezan de un punto. ¿Cómo podemos seleccionar el punto? Por ejemplo, aquí está el punto 00 del universo de AutoCAD, de este AutoCAD. Entonces nosotros podemos ponerle tanto manualmente el 00, que a veces nos conviene dibujar el 00 para alguna máquina de manufactura. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, ya un 1000, ¿vieron? 1000 milímetros, 1900 milímetros, porque ya me había configurado anteriormente milímetros. Si nosotros queremos colocar el largo nomás, tenemos dos opciones. Uno es trabajar en orto para poner solamente el largo, o si queremos con ángulo, nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, 1000 o 1000 y después con menos, con el menor, tú pones el ángulo. Por ejemplo, quiero que sea a ángulo de 30 grados. Ese objeto va a estar siempre a ángulo de 30 grados con respecto al 0. Hay que acordarse que es con respecto a este punto. Entonces 30 grados siempre desde esta línea hacia allá, como siempre. Ahora si tú pones en esa línea de comando menos 30, va a pescarte para acá. ¿Vieron? Así se lo estaba mirando. Ahí tenemos una extensión y ahí lo toma de nuevo para acá. Para acá positivo, para acá negativo. Para acá positivo, para acá negativo. También tú puedes poner, por ejemplo, 181 o 182, 270, por ejemplo. Tenemos aquí, o sea, ponemos el largo, ángulo de 270, por ejemplo. 270. ¿Vieron? Lo tomamos bien. Ya, no se confundan con esas líneas, esos objetos de ahí se llaman UCS. Aquí lo vamos a tomar. Eso indican que a dónde está el eje Y y el eje X. Nada más. No molesta en el dibujo y después no aparecen en el dibujo cuando tú lo exportas. Entonces, la línea lo primero que nos pide es el primer punto, ¿cierto? Después nos pide el segundo punto. Después nos permite retroceder con la letra U. Nos llegamos ya. Ahora, si ponemos 1, 2, ya podemos formar un polígono, que es el triángulo, ¿cierto? El polígono más básico. Entonces nos permite con la letra C cerrar, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que el siguiente punto va a ser en el primer punto, en el punto inicial. Y ese es todo el comando line. Acuérdense, en line nosotros podemos poner dos cosas. Ya, hay otra forma que no es polar, que nosotros podemos poner por cartesiano. Por ejemplo, decimos que 0,0,0 en Z, por supuesto, va a ser el primer punto. Después el segundo punto va a ser 100,0, ¿cierto?
Vamos a aumentar vamos a hacer un zoom de aquí. Después sería 100,100. Creo que me embolé. ¿Cuánto era esto? Era de 100, sí. Ya está tomando lo relativo. Entonces sería 100, no. Para proceder, para volverse anterior, tiene que colocar el... Ahí está. Con el Shift y el Tab, retrocedes. 100,100. ¿Qué toma eso? Ya, sí, lo está tomando relativo. Entonces sería aquí. Sería 0,100. Ahí está. Después sería menos 100, ¿cierto? 0,0. Y después cerraremos. Entonces siempre es relativo. Entonces el largo y cuánto con respecto al tema de cartesiano. Ya, entonces sería el command line. Polyline lo que hace es que la línea siempre sea un objeto. O sea, si nosotros tenemos por ejemplo, cuando hacemos un cuadrado, vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacerlo más rápido, ¿cierto? Cuando hacemos un cuadrado con línea, vamos a hacer aquí también nuestro cuadrado con líneas. 100. Pues sería 100, ¿cierto? 100. Y cuando hacemos con líneas, no son cuadrados, sino que son 4 objetos independientes, son 4 líneas. Los polilíneas son una línea completa, aquí lo vemos, que forman, que son polilíneas, o sea, varias líneas. Es una sola línea que forma varios segmentos, eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una máquina, nosotros no podemos tirar línea por línea. Por ejemplo, si una máquina está optimizando las líneas, va a decir, ya, voy a tomar esta línea primero, y después esta línea, y al último esta línea. Porque lo optimiza así, de algunas formas. O bueno, de alguna forma de optimización, pero toma por línea individual. Mientras que este va a tomar el objeto y va a decir, ya, el primer objeto va a ser esto. Entonces va a hacer inmediatamente todo el objeto, de una. Y no línea por línea. Va a tomar línea, después línea, después línea. Y eso con respecto al polilínea. Tiene los mismos comandos del primer punto. Aquí dice si nosotros queremos hacer un arco. Las líneas se pueden formar. Recuerden, las polilíneas pueden ser líneas, arcos, cualquier objeto que tenga segmento de líneas. Y siempre van a ser uno solo. ¿Vieron? Círculos. Sobre los círculos, primero que el primer debe hacer es centro y radio. O sea, uno selecciona el centro, colocar el centro, y después pone el radio, ¿cierto? Excelente, radio 200. Ahora, si nosotros tenemos el diámetro, nosotros seleccionamos el centro y seleccionamos el diámetro. O sea, por ejemplo, si tenía diámetro 400, digamos que la mitad ahora. ¿Vieron? Este sí, por diámetro se controló y este se controló por radio. A veces dice no, que puedo calcular la mitad del diámetro. Aquí a veces los diámetros son, por ejemplo, 16.36584. Entonces son como complejos de ingresar todos esos parámetros. Estos son por 2 puntos. O sea, el círculo toma primer punto, segundo punto. Por ejemplo, si le quito el orto, por ejemplo, tenemos esta línea de aquí y se junta con esta línea de acá con un círculo. Ya, entonces seleccionamos círculo de 2 puntos y ahí está, ¿vieron? Se juntan esas dos líneas.
Ahí estamos. El círculo de 3 puntos. Aquí tú seleccionas. Te dice el tamaño por 3 puntos, por referencia a 3 puntos. Aquí puse otro punto, ¿vieron? Y el círculo. Tarán, tarán y tarán. ¿Vieron? Ahí estamos con 3 puntos el tamaño del círculo. Aquí. Tangente, tangente, radio. Esto sirve, por ejemplo, tenemos que juntar estos dos por tangente. Que toque esta tangente de este círculo, que el radio tenemos que especificarlo. En este aspecto no va a servir. Nos va a servir cuando hay conjunto de círculos. Por ejemplo, no sé si habrán hecho alguna vez esto. Y ahí está. Tenemos otro círculo y queremos unirlo con un arco aquí. En sí no queremos que sea un círculo. ¿Vale? Entonces, aquí tangente, tangente, radio. Si nosotros tomamos este círculo tangente, este círculo tangente, aquí especifica el radio del círculo. Por ejemplo, 60. Y ahí está, lo dejo tangencialmente. ¿Vieron? Tangente. Al infinito. Y aquí tangente en 3 puntos. Por ejemplo, quiero que sea tangente en este círculo, que sea tangente en este círculo y este círculo. ¡Tron! Y así con todo el tema. Ahora, si nosotros seleccionamos comando círculo centro y dice, ya, nosotros podemos tomar 3 puntos, 2 puntos, tan radius, y así nosotros podemos seleccionarlo, o también hacerle escribir, por ejemplo, 3 puntos, 3 points, y tomar 3 puntos, tan, ¿bien? Aquí arco nos dice primer punto, el punto inicial del círculo, del arco. Aquí yo voy a, por ejemplo, me molesta el centro, quito centro. ¿Vieron? Hay una intersección del centro, quito intersecciones y yo quiero que sea cuadrantes. Quiero tomar el borde, ¿vieron? Ahí tomo el cuadrante. El segundo punto del arco, ¿ya? Esa otra. Y ahí yo lo especifico el punto final del arco. ¿Vieron? Así se forma un arco. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que el arco tome ese es como centro. Entonces el primer punto, el punto inicial, punto del radio y punto final del arco. ¿Vieron? Es el más usado. Luego viene punto inicio, centro, final. Entonces, punto inicio, el centro del arco y después punto final. ¿Vieron? A Star Center Angular, todos son como bien parecidos en ese aspecto. Y aquí continuar el arco, por ejemplo, tenemos el último arco, ¿vieron? Y así consecutivamente. Y esto lo toma como objeto individual igual. Objetos particulares, por ejemplo, rectángulo, que nos pide punto inicial y después punto final. Entonces aquí nosotros ponemos que sea un cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, de verdad que tengo un círculo por aquí cuadrado. Aquí tenemos un polígono. ¿Qué nos dice el polígono? ¿Cuántos lados queremos que sea el polígono? Por ejemplo, un hexágono, 6. Dice, especifica el centro del polígono. Inscrito o circunscrito en el círculo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, adentro del círculo, fuera del círculo. Y digamos que está inscrito en el círculo. ¿Vieron? O sea, dentro del círculo. Y eso, ¿ven? Esto ya pasa a ser un objeto de entidad polígona.
de polyline. ¿Vieron? Un polígono es un objeto completo, entero. Igual que el. Y simplemente nosotros podemos hacer polígonos regulares. Son de polígonos regulares. Entonces, por ejemplo, ponemos 10 lados y queremos que decir el largo de la cara. Especifica el largo de la cara. Y ahí ven. Y tenemos un polígono de 10 de 10 lados. Esto hatch es muy interesante. Nosotros tenemos un espacio X. Nosotros colocamos hatch, gradiente o esto vamos generalmente es hatch. Hatch lo que hace es rellenar el parte interna que nosotros seleccionamos. ¿Vieron? Nosotros seleccionamos el lugar, el área. Primero seleccionamos los puntos. Seleccionar puntos. Ah, ya. Dice que ahí está. Para adentro. Entonces nosotros podemos seleccionar qué queremos hacer. Por ejemplo, ese ladrillo, un ladrillo un poco más separado. Y nosotros podemos poner en escala. Queremos que sea más pequeño, para que entren más. ¿En qué sirve, por ejemplo? Esto ustedes lo van a conocer porque ustedes no sé si hicieron cortes. Por ejemplo, el corte tiene que tener en un ángulo específico una sola línea, eso. Una separación de X. Aquí solamente así, ¿vieron? Y después le cambian el color. ¿Y cómo le cambian el color? Es fácil. El color por layer o aquí. Ahí tienen que poner por layer y tienen que seleccionar una layer para este objeto. Bueno, después lo seleccionan. Y ahí está el hatch hecho. Hay varios diseños de hatch. No puedes seleccionar todos esos. Luego para eliminarlo, érase nomás en caso de que se necesite eliminar. En caso de que se necesite eliminar. Y estos son ediciones de. Bueno, son dibujos de líneas. Tú seleccionas varios puntos y empiezas a hacer la línea. Y después se cierra. Y hizo todo ese objeto como polilínea. Con puntos de control. Así. ¿Vieron? Entonces tú seleccionas los puntos de control y automáticamente el objeto se hace. Esta es interesante, tú haces líneas infinitas para construcción. Entonces tú creas líneas que tienden al infinito. Después te sirven, por ejemplo, decir, aquí tengo este ángulo y quiero seguir construyendo para acá, donde está el mismo segmento. Después uno la elimina, así que ya no la requiere. Después tenemos esto es un rayo que empieza en un lugar y termina al infinito. Empiezo de acá y termina hacia el infinito para allá. ¿Vieron? Una particularidad de la línea infinita. Crear múltiples puntos. Otra cosa que puede hacer AutoCAD, que uno lo selecciona, se acerca y se queda quieto. Y automáticamente le muestra algo sobre el objeto. Esto crea puntos. O sea, crea puntos. En sí no son objetos, pero se utilizan para especificar algo en algún lado, en detalle. Y aquí ya pasa a ser un poco más de 3D. Por ejemplo, aquí 3D Polyline. Hacer una polilínea 3D. Aquí una hélice que, por ejemplo, una hélice te va a pedir el radio de la hélice inicial, el radio final de la hélice y después te va a decir el largo. Si nosotros lo vemos en 3D, aquí quiero una hélice respecto. Uno puede cambiar a 3D inmediatamente, así puedes cambiar el ángulo o con el botón del medio. Aquí puedes desplazar. Bueno, no con el botón, sino que uno lo puede mover así con el botón normal. Entonces, top. Ese es el que estamos trabajando siempre. Y eso es por ahora
Ya, esto por ejemplo, si quieres hacer segmentos de líneas, bueno, no segmentarlo, sino que hacer puntos con respecto en una línea. En una línea, en una particular de los puntos. Entonces nosotros decimos seleccionar el objeto a puntear, inválido. Ya, especificar el largo del segmento, digamos que por la mitad. Entonces, acá. Entonces va a generar puntos, va a generar puntos con respecto a esa distancia sobre la línea. Y eso sería por ahora. Eso es todo lo que son herramientas de dibujo. En el siguiente video vamos a ver Modify y después anotación, layers, bloques, propiedades, sucesivamente. Eso, voy a cargar el Mac o si no, me queda sin batería.